Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, la presentación consta de, primero, mostrar la estructura de planificación hecha por Paco Seirulo, preparador físico de Barcelona de muchos años, quien propuso este modelo de planificación para contextualizar la preparación física y futbolística en jugadores, versus la planificación que se viene ocupando regularmente en otros deportes. Sabemos que el fútbol en particular tiene cosas bastante diferentes con otros deportes, el hecho de tener que rendir semana tras semana, el hecho de tener un grupo muy amplio de jugadores, el hecho de tener una diversidad muy grande de jugadores, tanto en características como en edades, hay un montón de otras características mismas, que estos modelos de planificación fueron contextualizados para eso, para poder abarcar y llenar la mayor cantidad de vacíos que dejaban los otros modelos de planificación. Entonces vamos a tratar de explicar este modelo. Vamos a dar también algunas recomendaciones como para poder cuantificar carga, que es un componente importante, y después vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas para que podamos debatir y hagamos una simbiosis de conocimiento bastante interesante y bastante dinámica. Ok. Esa va a ser la modalidad. Les pido si me dejan compartir pantalla para poder empezar a mostrar la presentación y dar inicio a la charla. Ahí está, profe, dale. Ya puede compartir. Excelente. Perfecto. Vamos a proceder. Bueno, nuevamente darle gracias a todos por la oportunidad. Espero que sea una charla bastante grata y que podamos compartir experiencias no solo desde esta parte, sino que entre todos para que podamos aumentar más el conocimiento. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la planificación con microciclo autoestructurado o microciclo estructurado, como lo quieran llamar, del profesor Paco Seirulo, que, como les comentaba, dio pauta para poder entregar la base de un modelo que ha sido ocupado por la mayoría de los clubes a nivel del mundo. Ya esto partió alrededor de los años 80 con un modelo de planificación que él creó para el balonmano del Barcelona. Al irle muy bien con ese tipo de deportes colectivos como el handball, el balonmano, el fútbol se interesó inmediatamente por cómo había sido este proceso tan exitoso que había tenido el balonmano del Barcelona y llevó a su mentor al fútbol, que fue Paco Seirulo, empezó a aplicar estos modelos y ahí desde allí en adelante que empezó una cadena de éxitos deportivos desde la época de Johan Cruyff en adelante hasta el día de hoy, y un modelo que se ha masificado bastante. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, es un modelo que solucionó muchos problemas que otros modelos de planificación no los consideraban, y por eso su popularidad. ¿Ya? Algo similar ha pasado en los últimos 10 años con la periodización táctica propuesta por Vítor Frade, un portugués, que también ha propuesto un modelo bastante similar, ya muy similar al microciclo estructurado, y ambos modelos hoy en día son los que tienen, digamos, la vanguardia en cuanto a la planificación. Y vamos a explicar el modelo de planificación de microciclo autoestructurado, después vemos algunos componentes para cuantificar carga. En los jugadores de fútbol, cuando nosotros empezamos un proceso deportivo, siempre vamos a encontrarnos con dos etapas. ¿Ya? La clásica etapa que es la pretemporada y la etapa que es temporada, digamos que es solamente el calendario competitivo. Y acá tenemos una pequeña disyuntiva en el primer concepto en pretemporada, porque nosotros regularmente entendíamos la pretemporada, años antes, como el momento en que nosotros llenábamos este tanque de combustible que tenía el jugador de fútbol y que con eso tenía que alcanzarnos para el resto del año. Y ese fue un paradigma que fue creciendo y la verdad es que esto no es así. Ya, la pretemporada está muy lejos de eso. La pretemporada lo que está haciendo hoy en día ya, es llenar, llenar los vacíos que se perdieron de la temporada anterior, ya, es recuperar estas adaptaciones fisiológicas que se fueron perdiendo del año anterior o de la temporada anterior y tratar de recuperar esa forma física en un plazo que va, en la mayoría de los países, de 3 semanas a 6 semanas, ¿ya? En el mejor de los casos, 6 semanas. Hoy en día sabemos que las pretemporadas son bastante cortas porque hay muy poco espacio en el año calendario para poder ubicar una pretemporada extensa.
no hay mucho tiempo. En años normales, no como este, pero en años regulares, desde que acaba un torneo y empieza el siguiente, no pasa más de un mes. Un mes y medio, y en eso hay que considerar también las vacaciones de los jugadores. Entonces, no es mucho el tiempo. En ese corto tiempo, es imposible llenar la reserva física de un jugador de fútbol y de cualquier deportista para todo un año de competencia o toda una temporada. Fíjate que la temporada dura de 40 a 44 semanas en torneos largos, 20 semanas aproximadamente en torneos cortos, como en el caso de Honduras o como los que había anteriormente en Chile, e incluso menos. Aún así, una pretemporada de 2 semanas, de 3 semanas, es imposible, ¿ya?, tener la forma física apta para aguantar un torneo más extenso. Entonces, hoy en día las pretemporadas se sabe que es el momento en el cual yo recupero adaptaciones fisiológicas, en el que yo intento crear esta dinámica de cargas que me va a servir para los primeros partidos de liga, ojo, para los primeros, y de ahí en adelante ir reforzando semana tras semana los mismos conceptos que se trabajaron en pretemporada. Por lo tanto, hoy sabemos, ya que un jugador de fútbol, entre torneo y otro, no pierde tantas adaptaciones fisiológicas. Sabemos que ese periodo es bastante corto, son 3 a 4 semanas entre un torneo y otro. Esa es la finalidad actual de una pretemporada, recuperar forma física. Y ese nivel fisiológico que ya recuperé, lo voy a ir potenciando semana tras semana durante el año calendario o durante la temporada, para ir fortaleciendo todos los aspectos físico-técnicos, tácticos, individualizando lo más posible los contenidos, para poder, obviamente, estar en buena forma física. Y como sabemos bien, los primeros partidos de liga son fundamentales, donde se marca la tendencia de un equipo que va para campeonar, otro que va a pelear en la mitad de la tabla y otro que le cuesta un poco más. Entonces, entendiendo este modelo de pretemporada, sabiendo de que estamos enfocados en recuperar adaptaciones fisiológicas, lo que vamos a hacer es analizar las curvas de pretemporada. Seguirulo nos propone, en esta imagen que vemos acá, 4 curvas que van a ejemplificar los momentos de la pretemporada. Una es el volumen concentrado de carga específica, que es esta curva de color azul que vemos acá, que es bastante pronunciada, ¿ya?, y que es el momento en el cual nosotros hacemos la concentración de carga física o de contenidos físicos más relevantes. Eso no quiere decir de que dejemos de hacer lo técnico-táctico, ¿ya? Las dos cosas van en conjunto. Antes también se entendía una pretemporada como solamente el conjunto de trabajo físico sin tocar el balón. Hoy en día no puede ser de esa manera, porque el sistema nervioso es el primero que se resiente y el que pierde la sensibilidad del trato del balón, y que es fundamental. Antes era muy normal escuchar a los jugadores decir que los primeros partidos se sentían duros, se sentían un poco torpes, porque estaban recién saliendo de la pretemporada, y eso pasaba por enfatizar mucho el aspecto físico y en desmedro de lo técnico-táctico. Es decir, había poca sensibilidad con movimientos naturales, normales del fútbol, y que dejábamos de lado por potenciar un aspecto físico. Hoy en día empezamos a la par, trabajando ambas cosas, porque primero que todo no hay tiempo que perder, y segundo, es mucho más rico motrizmente trabajar con los elementos técnico-tácticos en conjunto con lo físico para poder ir mejorando paulatinamente. Es por eso que esta curva del volumen concentrado de carga específica, la que vemos ahí de color azul, es el momento más relevante donde vamos a cargar la balanza hacia el aspecto físico, pero sin dejar de trabajar lo técnico-táctico. Fíjate en esta segunda curva que voy a mostrar acá. Esta es la curva de volumen técnico-táctico. Esta curva tiene relación con todos los aspectos técnicos tácticos, y si bien en este momento de pretemporada el contenido físico tiene más relevancia, no dejamos de trabajar lo técnico táctico. Siempre está, digamos, ligado a la preparación futbolística. En conjunto con la curva de volumen técnico-táctico está la curva de intensidad, que es la que vemos acá de color punteado, que tiene distintas alzas durante toda esta pretemporada. Vemos acá que mientras está alto el volumen de trabajo físico, técnico y táctico, la curva de intensidad no está tan elevada. Eso pasa principalmente porque no podemos elevar las dos condicionantes, tanto volumen e intensidad. Hay un riesgo de lesión muy grande.
En la medida que baja el volumen, que es la cantidad de trabajo, sube inmediatamente la intensidad y de la mano sube el volumen técnico táctico. Acá es cuando estamos enfatizando el trabajo colectivo, estamos mecanizando movimientos, estamos buscando coerción, estamos buscando coordinación, tanto defensiva como ofensiva, como transiciones, defensa-ataque o ataque-defensa. Estamos haciendo el énfasis en esos aspectos del juego. Y por último tenemos la curva de volumen de carga genérica o carga general, que es una curva que tiene distintas alzas durante la pretemporada, pero son alzas para amortiguar algunos efectos que puedan producirse en producto del elevado volumen físico y el elevado volumen técnico-táctico. Son cargas preventivas, son ejercicios básicos que nos van a ayudar a mantener la estabilidad, la percepción, la musculatura profunda. Estamos tratando de mantener estas estructuras orgánicas que van a soportar la estructura física para no caer en lesiones. Es un trabajo que tiene que estar de forma permanente, en baja cantidad, en bajo volumen, pero siempre debe estar y con distintas oscilaciones para amortiguar estos efectos, tanto del volumen concentrado de carga específica como el efecto del volumen técnico y táctico y de la intensidad. Si vemos acá una imagen de la pretemporada, vemos que mientras está el volumen concentrado de carga específica, está el estado general de forma un poco más alto y después baja. Y al revés, el estado específico de forma está más bajo en un comienzo y después se eleva. ¿Ya? Porque obviamente hay que ir mejorando de forma paulatina, hay que ir desde lo básico hacia lo específico y por eso las curvas tienden a tener esa tendencia, ya valga la redundancia. La duración del volumen concentrado de carga específica, la curva de color azul, tiene que ser al menos la mitad del tiempo de tu pretemporada. Es decir, si tienes un mes, dedícale 2 semanas a esa curva para poder fortalecer bien o desarrollar bien o recuperar lo más posible los aspectos físicos y fisiológicos que se perdieron de la temporada anterior. Y después vamos a coordinarlo para poder trabajar los aspectos técnicos tácticos. En este momento el preparador físico tiene que tener una mancomunión muy grande con el técnico para poder entender qué aspectos son los que vamos a favorecer en unas primeras etapas y en unas etapas posteriores. Entonces, si tenemos que ubicar las capacidades físicas dentro de este modelo, vamos a ver que hay una lógica que respetar, y eso se denomina la lógica orgánica de contenidos. Y por eso vamos a dividir la pretemporada en 3 momentos importantes. Esta lógica de contenidos, como propone Forteza, Armando Fortesano, él nos dice, debemos ir construyendo peldaños para poder avanzar sobre esos peldaños, sobre esos cimientos, y así no tener una involución en los aspectos físicos. Cuando la biología humana mejora, va mejorando de acuerdo a la potencialidad o al desarrollo de distintos aspectos físicos. Lo primero es crear una base aeróbica, ¿ya? Es establecer el metabolismo aeróbico como la base del trabajo, porque sobre esa base se va a potenciar lo anaeróbico láctico y lo anaeróbico aláctico. Cuando hablamos de lo aeróbico, hablamos de principalmente la utilización del suministro de oxígeno como el principal combustible que va a ayudar a la creación de ATP. Si seguimos avanzando en esta curva, vemos que el primer componente físico importante a desarrollar es la resistencia aeróbica, para intentar generar esta base aeróbica. Después de las evaluaciones, si nosotros vemos que un deportista no perdió mucha base aeróbica, idealmente debemos pasar a los peldaños siguientes, como por ejemplo la potencia aeróbica, que es muy distinta a la resistencia aeróbica. La resistencia tiene más relación con el hecho de aguantar, resistir o soportar un estímulo. Cuando hablamos de potencia aeróbica, hablamos de una cualidad física que tiene más relación con el hecho de producir energía. Es decir, potenciar lo que más se pueda el metabolismo aeróbico para poder generar energía a través de él. Es distinto a resistir, ¿no? Es distinto en el concepto porque la potencia tiene relación con el hecho de producir, generar. ¿Ya? Es un componente un poco más fuerte. Una vez hecha la base aeróbica, vamos a pasar a contenidos más anaeróbicos lácticos, y fíjate que aquí este contenido se trabaja en ambas etapas, tanto en la etapa del volumen concentrado de carga específica como en la etapa de transición, donde están todas las curvas mezcladas. Y ya empezamos a crear
estímulos anaeróbicos lácticos, donde la sensación de tolerar lactato tiene que ser importante para poder generar esta resistencia a la fatiga o a la tolerancia láctica, y después de eso ya enfatizar mucho más los estímulos anaeróbicos lácticos, donde está la velocidad y la línea de la fuerza. Si vamos a seguir adelante, vemos que aparecen estímulos como la fuerza explosiva, la fuerza rápida. Antes de eso, tenemos que seguir construyendo la base por la que se va a soportar los estímulos de fuerza, que es la fuerza máxima, y la resistencia a la fuerza, que está en la etapa intermedia. Todas estas manifestaciones tienen que ir trabajándose paso a paso, pero aquí en este modelo de pretemporada hemos dividido en 3 fracciones para identificar en qué momento es más relevante trabajar una y en qué momento es más relevante trabajar otra. Dentro del volumen concentrado de carga específica, la curva de color azul que yo le llamo para identificar bien en la imagen, tiene distintos momentos de preparación. Una propuesta hecha por Segurulo es dividir esa curva de color azul en 3 momentos importantes. La primera es el bloque 1, el bloque 2 y después el bloque 3. Pero fíjate lo que estoy marcando en rojo, que son momentos en que se superpone tanto el bloque 1 con el 2 como el bloque 2 con el bloque 3. Y esos momentos nos van a indicar en que vamos a trabajar algunas cualidades físicas en conjunto, pero favoreciendo una por sobre otra. Cerul nos propone en este modelo, en el bloque 1, trabajar la resistencia aeróbica como primer componente. Una vez que se mezclaron tanto el bloque 1 como el bloque 2, nos propone seguir con resistencia aeróbica y empezar con algunos contenidos de fuerza máxima. Una vez que entramos al bloque 2, seguir solamente con fuerza máxima. Y una vez que empezamos el bloque 3 y terminamos el 2, en el otro bloque combinado, empezar a involucrar algunos contenidos como la resistencia anaeróbica láctica, y después en el bloque 3 solamente la resistencia anaeróbica láctica. Esto está hecho de esta manera para poder no interferir en el desarrollo de algunas cualidades físicas como la fuerza y la resistencia, algo que se propone en la modalidad de entrenamiento concurrente, que genera algunas interferencias, tanto los estímulos fisiológicos creados por el metabolismo aeróbico como los creados por el metabolismo anaeróbico, en este caso la fuerza. Lo aeróbico tiende a hacer su énfasis sobre aspectos mitocondriales, como generar mayores cantidades de mitocondrias, acelerar la función de cada mitocondria. En cambio, la fuerza hace todo lo contrario, deja una célula más mononucleada, hace sus estímulos en componentes contráctiles como actina y miosina, produciendo algunas diferencias entre estos dos componentes. Para no interferir en el desarrollo ni de uno ni del otro, él propone hacerlo de esta forma. Cuando ya se está terminando esta curva de color azul, el volumen concentrado de carga específica, hay que entender que el aspecto colectivo también es muy importante, por eso es relevante hacer competencias amistosas para mecanizar movimientos también y para poder darle al jugador de fútbol movimientos reales, ¿ya? Hechos de intensidad reales. El problema es que estamos saliendo de un momento fuerte en cuanto a la preparación física, estamos en un momento en que hay alta carga, entonces generar un partido de fútbol con un rival que sea de mi mismo nivel o superior va a hacer que se eleve mucho la intensidad. Y si ustedes recuerdan, en ese momento la intensidad no debía ser tan alta. Por lo tanto, si es que jugamos con un rival de igual nivel, vamos a estar aumentando el riesgo de lesión. Allí lo que se hace es escoger siempre un rival inferior que no te exija mucho la curva de intensidad, pero que te va a servir de todas maneras para tener movimientos reales, para generar facilidad en la creación de movimientos colectivos y poder ir de a poco asimilando algunos gestos reales del fútbol, como los giros, los saltos, los sprints, las pasadas, etcétera. Montones de componentes que otros trabajos, por muy similares que sean, no los tienen de igual manera que un partido formal. En cuanto a la curva de volumen de carga general, ya es un volumen que aumenta y tiene algunas oscilaciones durante toda la pretemporada para poder amortiguar estos efectos biológicos que genera el trabajar muy específico. Tienes que buscar fortalecer estructuras, ¿ya? Como articulaciones, trabajos propioceptivos, trabajos de musculatura profunda, donde vamos a fortalecer mucho musculatura como por ejemplo transverso del abdomen, multífidos, erectores espinales, intertransversos, interespinoso, musculatura que va a ser el anclaje
para después el desarrollo de otros músculos que son los que nos van a servir para desplazarnos, como los trabajos de isquiotibiales, los trabajos de glúteos, los trabajos de cuádriceps, etc. Esta curva, como les dije, está oscilando siempre para poder amortiguar estos efectos traumáticos que genera el entrenamiento específico. Por eso es importante siempre, a pesar de estar trabajando en un nivel de especificidad grande, tener también algunos momentos de trabajos preventivos para ir amortiguando estas cargas y que nos ayude a evitar lesiones. Fíjate, ahí está marcado con rojo, esa curva de volumen general, está siempre subiendo y bajando en términos muy bajos en cuanto a volumen, para no afectar lo específico y prevenir lesiones. Allí hay un par de imágenes del último club donde yo estuve trabajando el año pasado, donde siempre, semana tras semana, incluso en temporada y también en pretemporada, hicimos trabajos preventivos. La idea siempre es tratar de tener aptos los jugadores de fútbol, tratar de cuidar su forma física, porque es el capital humano que necesitamos para poder rendir. Por lo tanto, siempre es bueno estar reforzando esto, nunca es una pérdida de tiempo, por ahí hay gente que le hace el quite a lo mejor, pero la verdad es que es un trabajo bastante útil, que si bien no son altas intensidades, no todo tiene que ser trabajado a alta intensidad, tienen que haber trabajos también que vayan enfocados a la prevención de lesiones y al área de salud, porque los deportistas también tenemos que entenderlos como personas, no solamente como recurso humano, para poder tener un buen feeling con ellos, y eso a la larga termina involucrando y favoreciendo el rendimiento colectivo. Bueno, eso fue pretemporada. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros llevar la preparación física con este modelo a la temporada, a la fase competitiva. Recién hemos analizado la pretemporada, donde vemos que el análisis de cómo hay que ir evolucionando con las cargas, según la biología o según la lógica orgánica de competencia, tiene un fundamento de ir desde lo más básico hacia lo más específico, de menos a más, según los aspectos biológicos. Y el modelo de temporada o la microestructura es básicamente lo mismo. Lo que vamos a hacer acá es ir ocupando pequeñas estructuras semanales, se ocupa la semana como referencia para poder ejercitar. Estas semanas o estas estructuras o microestructuras, como lo quieran llamar, son independientes unas con otras, pero igual tienen algún grado de conexión. ¿Ya? Es decir, lo que yo trabajé la semana anterior tiene cierta conexión con lo que trabajo esta semana, pero son lo suficientemente independientes para poder buscar objetivos distintos tanto en la semana anterior como en esta. Se va a contemplar la carga diferenciando el día de la semana. Vamos a ocupar esta inercia reactiva de la carga, es decir, ocupar la misma inercia biológica que la pretemporada, pero ahora la vamos a llevar a estas semanas, a esta microestructura. La idea obviamente es competir al más alto nivel el día de partido, eso es clave. No sacamos nada con tener un equipo muy afinado, técnica y tácticamente, físicamente, psicológicamente, un día viernes, un día jueves y vamos a competir el domingo. Entonces es importante ir calculando cómo se va administrando la carga para que finalmente la forma deportiva esté óptima el día de competencia. Y es por eso que durante la temporada la carga va a depender absolutamente del día de partido. Si tenemos un partido semanal, tenemos que cuantificar o tenemos que ordenar la carga para rendir ese día. Si tenemos 2 partidos a la semana, como puede pasar muchas veces, hay que hacer algunas adaptaciones a esta microestructura, pero también lo permite. Y esa es la ductibilidad que tiene, que es bastante buena. Estas pequeñas estructuras semanales que vamos a ir ordenando, lo vamos a hacer para ir reforzando todos los estímulos que tuvimos en pretemporada y así ocupar la misma inercia biológica o la misma memoria física. El organismo se acostumbró a trabajar de cierta manera en pretemporada, ahora vamos a repetir lo mismo, pero en una unidad más corta de tiempo. Y para eso vamos a ocupar la semana calendario, tenemos de lunes a domingo, donde los 5 días primeros van a ser la organización de la carga de entrenamiento, vamos a replicar una pretemporada, pero en miniatura, y finalmente, el día sábado o domingo, dependiendo cuándo me toque jugar, es cuando vamos a tener que llegar al mejor rendimiento
físico, técnico, táctico, psicológico y también reglamentario. Vamos a tener que organizar de tal manera la carga que el día sábado o domingo lleguemos con las mayores garantías a poder entrenar, a poder competir. La carga entonces en la microestructura la vamos a diseñar de una forma muy similar a la pretemporada. Vamos a ocupar la inercia reactiva y vamos a hacer de estas semanas unas verdaderas cápsulas de contenido de pretemporada. Es como dar un medicamento en cápsulas. Acá lo que vamos a hacer es semana tras semana entregarle a los jugadores una cápsula de lo que hicimos en pretemporada para que el organismo vaya recordando cómo tiene que mejorar y cómo tenemos que llegar en la mejor forma física el día de partido. Fíjate, acá tenemos el mismo esquema de pretemporada. Esa era la dinámica de las curvas. Y para la temporada van a ser bastante similares. Fíjate en la imagen que va a aparecer ahora, donde en pretemporada tenemos curvas que son iguales en nombre, pero hay una pequeña diferencia. En pretemporada aquí lo llamábamos volumen concentrado de carga específica, que era la curva de color azul, donde estaban los contenidos físicos más relevantes. Acá, en el modelo de temporada, se va a denominar bloque de temporada, ¿ya? BT. Y que está ubicado principalmente entre los días martes y miércoles. Tenemos también una curva de volumen general, al igual que en el modelo de pretemporada. Acá presenta algunas oscilaciones similares, donde los días iniciales y los días finales de la preparación está un poco más alto, los días centrales está un poco más bajo. Y también tenemos una curva de intensidad y una curva de volumen técnico-táctico. Ambas curvas también tienen una dinámica similar. Están bajas al comienzo, pero terminan subiendo muy abruptamente. Estas curvas tienen cierto diseño que responden a la misma dinámica que lo que hicimos en pretemporada. Solamente que acá tenemos un espacio temporal mucho más corto para poder aplicar estas curvas y aplicar la carga que corresponde a cada curva y a cada día. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si tú te fijas, en el bloque de temporada hay una alta concentración de tareas físico-técnicas que se pueden incluir también elementos tácticos, eso hay que decirlo. Acá está el bloque de temporada y está centrado los días martes y miércoles principalmente. ¿Por qué no el día lunes? El día lunes, si tú te fijas, la carga más alta es la de volumen general, y está alta porque el día lunes es el primer día de la vuelta del partido de la semana anterior. Entonces, no podemos tener una carga alta el día primero. Acá tenemos que diferenciar los grupos. Seguramente los que tuvieron más minutos, ellos van a descansar y van a hacer algún trabajo regenerativo. Y los que tuvieron menos participación o sencillamente no fueron citados al partido, van a tratar de equiparar la carga con el resto del grupo. Ellos jugarán un partido amistoso. Generalmente se utiliza un amistoso con los juveniles, o se utiliza una carga física mucho más exigente que intente igualar, nunca lo va a hacer, pero que intente igualar la demanda energética de un partido formal. Ya habiendo nivelado el grupo, tienes los días martes y miércoles para poder empezar tu bloque de temporada dando contenido bastante similar a lo que hiciste en el volumen concentrado de carga específica. Y si te fijas después, el volumen técnico-táctico y también la intensidad, ¿ya? Ambos, suben muy abruptamente. ¿Ya? No hay otra alternativa, tienen muy pocos días. Entonces es muy peligroso, ¿ya? Este momento, el día miércoles, jueves, porque el volumen sigue estando alto, pero como no hay otra alternativa, debo subir muy rápido la intensidad y también muy rápido el volumen técnico-táctico. Entonces los días miércoles y jueves, que son los días centrales de este microciclo, son días de mucho cuidado para poder prevenir lesiones. Si tú te fijas, tampoco se puede subir mucho el volumen de carga general esos días, porque es aumentar la cantidad de trabajo, el volumen de trabajo. Entonces hay que tener mucho ojo y mucha coordinación del trabajo del director técnico con el preparador físico para poder compatibilizar las cargas esos días centrales. Como dijimos, el bloque de temporada y volumen técnico-táctico tienen alta concentración esos días, tanto martes como miércoles, también el jueves es un día importante. Esos días es donde está el cruce de todas estas curvas que provocan los efectos ya mencionados. Y ya finalmente, los días sábado es generalmente cuando se baja la intensidad y también el volumen,
para poder permitir la supercompensación, el descanso y enfrentar la competencia con la mayor cantidad de garantías. Es cuando damos el espacio a la recuperación para poder recuperar tanto mi sistema nervioso como las fuentes de energía, recuperar las pequeñas micro rupturas que se puedan haber generado para poder generar la supercompensación y tener la mejor forma física el día domingo, que es regularmente cuando toca jugar. Si vemos cómo podemos ordenar la carga dentro de este microciclo autoestructurado ya en temporada, vemos el día 1 como el día donde hago la recuperación y la nivelación. Este es el día, como se le denomina, +1. Es el primer día después del partido. Acá yo recupero y nivelo, es decir, recupero a los jugadores que tuvieron muchos minutos, generalmente los que juegan 90 o los que juegan más de 50 minutos, van a recuperación, y los que tienen ¿ya? Menos de 40 minutos, 30 minutos de juego, ellos hacen la nivelación con el resto, con los que no jugaron. Y allí tenemos ambos grupos, tanto los que han jugado más como los que juegan menos, ¿ya? Una cierta nivelación de la carga. Ya el día martes, ¿ya? Tenemos principalmente el estímulo de fuerza, y el día miércoles los estímulos de resistencia, tanto resistencia como aeróbica como anaeróbica. Aquí también podemos jugar con esos 2 días, podemos alternar, podemos hacer el martes el día de resistencia, el día miércoles el día de fuerza. Eso va a ir a gusto del preparador físico y del técnico, dependiendo cómo quieran conjugar sus tareas. Ya el día jueves viene una estimulación de velocidad, y lo mismo el viernes, pero en menor volumen. Ya tenemos otra estimulación de velocidad. Ambos días son muy intensos porque involucran mucho grado energético en cada ejercicio, pero también bajo volumen. No hay mucha repetición. Hay mucha pausa para favorecer los sistemas de energía alácticos, ¿ya? Por sobre los otros. El día sábado tenemos el día de partido oficial, así que nos toca jugar el sábado, y el día domingo libre, que siempre es bueno dar un descanso, no solamente para la recuperación física, sino que también para el descolapso psicológico, porque es un estrés importante estar todos los días entrenando. Hay algunas tendencias y algunos estudios que proponen mezclar esos días, o intercambiar, mejor dicho, más que mezclar, intercambiar. Es decir, después del partido, el día siguiente inmediatamente recuperar y nivelar, y después inmediatamente el subsiguiente dar libre. ¿Ya? Es una alternativa. Se ha propuesto que esa alternativa tiende a tener mejores recuperaciones. Pero la verdad es que esto está sujeto a contexto. ¿Ya? Esto está sujeto a contexto. Va a depender mucho de los deportistas que tenga, va a depender mucho del lugar en el que yo esté. Yo hablaba hace poco con un técnico muy famoso acá en Chile, decía que él prefería hacerlo de esta forma, ¿ya? Intentando entrenar la recuperación inmediatamente el día después de jugar. ¿Por qué? Porque el contexto de la ciudad donde él vive se presta para salir de noche, porque hay muy buen ambiente, es una ciudad muy bohemia, entonces claramente él, después de jugar, no quería que sus jugadores fueran a salir, ¿ya? Fueran de rumba, como le dicen allá en Centroamérica, sino que él prefería entrenar al día siguiente y después dar el descanso el día subsiguiente. Es una opción bastante válida también. Entonces, una vez habiendo entendido cómo se ordena la carga durante el microciclo, es importante ver cómo yo valoro la carga, cómo la voy a cuantificar. Y esta cuantificación principalmente la dan los GPS como el método control gold estándar en este minuto, para poder cuantificar la carga. Mide no solamente la cantidad de metros recorridos, sino que también mide las aceleraciones, la cantidad de sprint, la capacidad de cada jugador de repetir sprint, o las desaceleraciones. Acá vemos también que nos marca el mapa de recorrido, cómo se mueve este jugador en la cancha. Vemos las frecuencias cardíacas que obtiene, y vemos también en estos pequeños picos todo las aceleraciones que él genera y a qué velocidades las genera. En este caso vemos que no hubo grandes aceleraciones, vemos que la velocidad máxima que logró fueron 14,4 km por hora, a una alta intensidad de 185 pulsaciones por minuto, que es un esfuerzo bastante grande. Lo que busca el GPS
¿ya? No solamente es mostrar datos, sino que también intentar correlacionar datos. Y eso lo hacemos a través del concepto de carga fisiológica, o también llamado carga interna, que busca ver cómo afecta tanto la frecuencia cardíaca como las concentraciones de lactato en sangre o la percepción subjetiva del esfuerzo. Eso significa RPE. Ya vamos a hablar de ello. Y la carga física, que es también la carga externa, como se le conoce, que son la cantidad de series, repeticiones, pausas, el tiempo total de trabajo, que son los componentes de la carga que afectan directamente sobre la carga fisiológica. Entonces hay que entender cómo impacta mis series, mis repeticiones, cuánta pausa estoy dando en los trabajos para poder saber cómo va a afectar internamente al deportista. Cómo van a ser sus frecuencias cardíacas, si van a ejercer mucho desgaste energético o no, si es que va a aumentar mucho el lactato en sangre o no. Tengo que entender cómo es complejo este sistema de carga externa que yo estoy aplicando, la serie, la repetición de la pausa, sobre el organismo del deportista. Eso hay que entenderlo muy bien. Obviamente todo este conjunto de información a nosotros nos va a decir cómo el organismo del deportista está siendo afectado, cómo yo puedo subir o bajar la carga dependiendo de la cantidad de sprint, la cantidad de elevadas frecuencias cardíacas que he obtenido, la cantidad de kilómetros que he recorrido en las distintas tareas. Entonces ahí yo puedo ir regulando uno con otro y sé inmediatamente si es que, por ejemplo, el compañero que está al lado a lo mejor corrió menos kilómetros en un determinado juego reducido, entonces a ese que corrió menos yo le hago después una nivelación. Y así voy regulando la carga entre unos y otros para que no se produzcan las fugas, ya concepto que maneja y denomina muy bien el profesor Óscar Ortega del Atlético de Madrid. Ya, si alguien se interesa por ese concepto lo puede buscar en la literatura que él tiene puesta a disposición en internet. Las fugas son esos pequeños trabajos en donde el deportista no logra realizar los parámetros que el preparador físico quiere. Es decir, si el jugador tenía que recorrer 2 kilómetros en cierto trabajo reducido y recorrió 1,5, bueno, hay medio kilómetro de fuga y eso lo va a recuperar después con un trabajo analítico. Entonces tiene la carga igualitaria que recibió el compañero que está al lado. Y de esa forma vamos nivelando. Todo eso lo permite el GPS. Ahora la gran pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo estos dispositivos? ¿Ya? En muchos casos, en muchos clubes, sobre todo en la realidad de Latinoamérica, Centroamérica, los clubes, incluso algunos profesionales, no cuentan con todos los dispositivos tecnológicos que nosotros quisiéramos y toda la tecnología disponible que hubiese querido uno para trabajar, no está en la mayoría de los casos. Y es por eso que al no estar estos dispositivos tecnológicos, nosotros como preparadores físicos y también los técnicos no pueden quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Y es por eso que hay distintas propuestas para poder calcular la carga. Esto fue lo que yo usé el año pasado y lo que he venido usando regularmente. Después les voy a mostrar algunas otras tendencias que a mí me gustaría usar en el próximo equipo en el que me toque trabajar. Acá está el componente que se denomina unidades de carga, que es cómo yo calculo la carga física y técnica táctica que van recibiendo los jugadores para poder ir nivelando día tras día como yo los tengo a ellos físicamente y que no se me pase la mano con algunos y que no me falte estimulación física con otros. Lo que vamos a hacer es ocupar la nomenclatura de tareas propuesta por Jean Solé en el año 2006, donde él dice que existen tareas denominadas de carácter general, que es donde no hay toma de decisiones, donde es un ejercicio muy alejado de la realidad futbolística y que es un ejercicio básico, que nos va a servir ¿ya? Como el piso, el soporte, el cimiento o como la base de ejercicios que vengan después. Está la carga que se denomina dirigida, que es un ejercicio que tiene poca toma de decisiones, pero algo tiene, ya no es tan analítica como la carga general, no es tan ortodoxa como la carga general, tiene ciertos elementos futbolísticos, tiene como por ejemplo sprint, puede involucrar a veces el balón, ya son cargas más bien analíticas, mucho más que globalizadas, pero que tienen ya un componente decisional más importante. Está también la carga especial, donde su naturaleza es netamente enfocada en la toma de decisiones, ya tiene
un componente decisional muy grande, por ejemplo, los reducidos 3 contra 3, 4 contra 4, donde tenemos apoyos, donde ya estamos jugando el juego. Ya estamos considerando dónde está mi compañero, dónde está el oponente, dónde está el balón, dónde voy a buscar los espacios. Estamos ya generando estímulos muy similares a la competencia. Y finalmente tenemos la carga competitiva, que es lo más parecido posible a un partido. Es donde estoy jugando el juego con las mismas reglas, con offside, con componentes tácticos similares, como por ejemplo ya líneas defensivas organizadas, pueden ser de 3, de 4, donde estoy jugando ya el fútbol en sí. Puedo manipular algunas demandas de la carga. Por ejemplo, puedo achicar un poco las dimensiones del campo, a lo mejor no voy a hacer 90 minutos, pero sí voy a hacer 2 tiempos de 20, 3 tiempos de 20, para poder ir regulando la carga, pero ya estoy jugando el juego. Ya es competitiva, ya tiene todos los elementos que tiene el fútbol. Entendiendo la diferencia de todos estos tipos de cargas, es una valoración de intensidad que va a tener cada una. Una tarea general, que es una tarea con nula toma de decisiones, va a tener un índice de 0,4. Las tareas dirigidas van a tener un índice de 0,6, las especiales 0,8 y las competitivas 0,9. Ese índice es muy importante porque es un valor que vamos a tener que integrar en esta fórmula que propone Jean Solé para poder calcular la carga. Él nos dice que para poder obtener la unidad de carga del día, vamos a tener que considerar el volumen en minutos, es decir, cuánto tiempo de trabajo hubo en cada tarea. Hay que incluir las pausas también. Si tuvimos 3 series de 5 minutos y pausas de 1, tenemos que considerar 18 minutos, ¿ya? Porque hay que contar el minuto de descanso entre cada serie. También vamos a tener que considerar la frecuencia cardíaca promedio que hayas obtenido. Si es que no tienes un monitor de frecuencia cardíaca, lo vas a hacer con pulso carotidio, lo puedes ir registrando después de cada tarea y finalmente sacar un promedio. Y también vas a considerar el índice de especificidad de la tarea. Es decir, si fue general, tu tarea o tu trabajo, vamos a colocar 0,4, si fue dirigido, vamos a colocar 0,6, si fue especial, vamos a colocar 0,8, si fue competitivo, vamos a colocar 0,9. Todo eso, una vez hecha la operación, lo vamos a dividir por 500 y nos va a dar el valor de unidad de carga. Y ese valor nos va a decir qué tan fuerte o qué tan intenso fue tu tarea, tu trabajo. Esto lo ocupa el Barcelona, por lo menos hasta ese año. Acá tenemos una planificación de ellos de un día jueves. Esto está obtenido del libro de Albert Roca, que fue preparador físico del Barcelona, donde si tú te fijas, un día jueves cualquiera para una preparación de partido contra el Recreativo Huelva en ese tiempo, ellos propusieron 4 tipos de tareas ese día jueves: una general, una dirigida, una especial y una competitiva. Acá distribuyeron los porcentajes de cada tarea, anotaron bien los contenidos que iban a realizar en cada tarea, o ese día, digamos, esa sesión, los contenidos técnico-tácticos, los contenidos físicos, y también fíjate que planifica los contenidos socioemocionales. Y acá pusieron ellos el cálculo de unidades de carga. Por ejemplo, la tarea 1, que fue la tarea general, ahí está el índice 0,4, las frecuencias cardíacas promedio fueron de 145 latidos, 15 minutos duró la entrada en calor, eso dividido por 500 nos dio 1,7 unidades de carga. Hicieron lo mismo con la tarea 2, que fue dirigida, ahí está el índice 0,6, 164 latidos por minuto, 20 minutos de trabajo, 3,9 les dio la unidad de carga. Lo mismo con la tarea 3, que fue especial, 5,3 unidades de carga, y la tarea 4, que fue competitiva, durante 25 minutos, 7,8 unidades de carga. Sumaron todas las unidades de carga del día y les dio 18,7 unidades de carga el día jueves. Que eso es una unidad de carga intensa, pero que ya se ve que va bajando para poder enfrentar el día siguiente con una carga un poco más baja para poder llegar bien al partido. Esto es lo que yo he ocupado dentro de mi experiencia. Ocupé ese modelo de cuantificación de la carga de Jean Solé. Acá tenemos un microciclo de la temporada anterior, de un partido en el último club donde yo trabajé, donde el día lunes veníamos llegando a un viaje. Lo primero que hicimos fue un control sanguíneo, ya vamos a hablar de eso, como método de cuantificación de la carga. Se les mandaba a los jugadores a sacar sangre para poder obtener algunos parámetros fisiológicos. Ya el martes se diferenciaban algunas tareas,
teníamos la entrada en calor, los trabajos de fuerza preventiva, ya, acuérdate siempre que esa curva es importante, entonces estamos nosotros trabajando allí con los trabajos preventivos para poder soportar los estímulos específicos que van a venir después, con los trabajos de posición y reconversión. Fíjate, el día miércoles ya teníamos un trabajo mucho más intenso, donde habían rondos con transiciones rápidas. Bueno, esto que está acá es para entenderme yo. Eso significa que dura 2 minutos la carga, 1 minuto la pausa, que son 2 series, y el tiempo total de trabajo eran 18 minutos. Ya, es un recordatorio que me hago para poder tener frescos los tiempos de trabajo y los tiempos de pausa. Bueno, acá teníamos otros trabajos que estaban principalmente dirigidos por el técnico, donde era un cuadrado grande con ronda interior. Tenemos distintos tipos de trabajo durante toda la semana hasta llegar al día de partido. También teníamos un control de hidratación previo al partido, que también vamos a hablar de ello ahora. Y finalmente el día domingo, que era cuando teníamos que enfrentar el partido con garantía. Bueno, cada una de estas tareas tiene el cálculo hecho de su índice de intensidad y su tiempo de trabajo, más la frecuencia cardíaca de cada una. Y eso está puesto acá, en este cuadro. Si tú te fijas, bueno, el día lunes no tenemos nada porque fue el día del control sanguíneo, no se hizo ninguna actividad. Ya el martes están todas las actividades, aquí teníamos la primera entrada en calor, donde fue una tarea general con índice 0,4, las frecuencias promedio fueron 110 latidos durante 10 minutos, eso nos dio 1,1 unidades de carga. Hicimos lo mismo el martes con la segunda actividad, la tercera y la cuarta. Finalmente el día martes obtuvimos 17,7 unidades de carga. Trabajamos 90 minutos. El día miércoles se hizo el mismo cálculo, tuvimos 20,8 unidades de carga, bastante fuerte, ya 90 minutos también. El día jueves tuvimos 19,8 unidades de carga, ya se bajó un poco. También bajamos un poco el volumen, trabajamos 82 minutos solamente. El viernes se siguió bajando mucho más, 17,5 unidades de carga. También trabajamos bastante poco, 77 minutos solamente. Y el sábado, que fue el día previo al partido, solamente 11 unidades de carga y 65 minutos de trabajo. El día de partido yo también lo cuantifico para poder intentar ¿ya? Regular la carga para el microciclo siguiente. Y acá tenemos la gráfica. Si te fijas, el día de partido siempre es el día más alto, tanto en volumen como en intensidad. La curva de color azul en este caso son las unidades de carga. Y lo que está en la barra de color anaranjado es la cantidad de minutos trabajados cada día. Entonces, si vemos el volumen más grande, está el día martes y miércoles de trabajo, ¿ya? Que es lo que me muestra este tipo de microciclo de Seirulo. El día martes y miércoles tiene que estar el mayor volumen. Y después, jueves, viernes, sábado, hay que ir bajando el volumen, disminuyendo el volumen. Y la intensidad es tratar de mantenerlas altas porque va a subir mucho el día de partido. Obviamente el día previo hay que bajar tanto volumen como intensidad de forma súper criteriosa para poder enfrentar la competencia el día siguiente con garantía, ¿ya? Como está puesto acá. Bueno, eso es lo que yo ocupaba como método de control de carga, pero en el caso en que vuelva rápidamente al fútbol, no dudo que va a ser así, tengo en mente ocupar otro método de control, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Y tengo pensado ocupar este método de control porque, según la investigación, tiene una relación muy grande y una correlación muy significativa con el análisis por GPS. Entonces, creo que sería una muy buena forma de poder cuantificar la carga también, y es bastante simple. La percepción subjetiva del esfuerzo ¿ya? Es la percepción que tiene el jugador de qué tan fuerte estuvo la sesión de entrenamiento, y él ubica qué tan fuerte estuvo en una escala que va de 1 a 10, ¿ya? Que es una escala de Borg modificada. Él va a decir, bueno, si estuvo muy fácil tu entrenamiento, puede ubicarla desde el 1 hasta el 5, el 6, ya si son un poquito más fuertes, la va a ir ubicando en niveles superiores. Este tipo de valoración permite cuantificar tanto la carga interna como la externa, sin necesidad de GPS, sin necesidad de monitores cardíacos. Como les decía, tiene una correlación altamente fiable con la evaluación por GPS. Acá les dejo una investigación que propone eso, donde hace la validación con GPS y se encuentra una alta correlación de percepción subjetiva del esfuerzo. Acá tenemos la escala de Borg, que va desde el 1 al 10, también considero el 0, donde no hay sensación, difícilmente un jugador se puede ubicar en el 0. Él va a decir, bueno, hoy día el entrenamiento estuvo en un nivel 7,
¿ya? Que sería muy fuerte. Y eso lo vamos nosotros a llevar a una fórmula que es bastante sencilla, ¿ya? Donde vamos a multiplicar por la cantidad de tiempo que duró tu sesión y nos va a dar qué tan fuerte estuvo tu estímulo físico del día. Eso se llama unidades arbitrarias. Es súper fácil, solamente tienes que ubicar, acá está la fórmula, qué tan fuerte estuvo tu sesión, de 1 a 10, y eso multiplicar por la duración del estímulo diario. En este caso, yo estoy trabajando con algunos jugadores vía teletrabajo, vía Zoom, y hemos estado aplicando esta forma de valorar la carga. Acá tenemos el trabajo dividido en dos partes, una que dura 10 minutos, otra que dura 16, valoración total de la sesión de 26 a 30 minutos regularmente, y aplicamos la carga y vemos que la percepción de los jugadores ha ido disminuyendo. En una primera instancia tenían 82 unidades arbitrarias como percepción de la sesión. A la semana siguiente, bueno, tuvieron 77 unidades arbitrarias y después la última semana tuvieron 68 unidades arbitrarias. Eso quiere decir que se han ido adaptando a la carga de trabajo, ya no la sienten tan fuerte como antes. Entonces sería el momento de volver a subir un poco el volumen, subir un poquito las intensidades, para que vayamos provocando esta adaptación al entrenamiento y que no nos acostumbremos siempre a los mismos estímulos, porque ellos ya se están sintiendo mejor, ya la carga no es tan fuerte para ellos. Entonces llega el momento de tener que subir. Es una forma bastante útil y bastante práctica de poder cuantificar la carga de entrenamiento y saber qué tan fuerte lo sintieron ellos también, cosa que es muy importante. Bueno, hace un momento les hablé de los exámenes sanguíneos que aplicábamos con los jugadores de fútbol también. Es un método de control de la carga bastante fiable, es bastante directo, nada más directo que células sanguíneas. El problema es que para nadie es muy agradable tener que sacarse sangre cada 15 días, que era lo que hacíamos nosotros. Ya, lo hacíamos de esa forma porque el club donde yo trabajaba es un club que está al norte del país, en la ciudad más extrema al norte de Chile, que es Arica, y cada partido nos significaba viajar por lo menos 2.000 kilómetros, a pesar de que los viajes son en avión, hay un desgaste bastante grande. La conectividad acá en Chile no es muy buena en ese sentido y siempre teníamos que llegar a Santiago antes de partir a cualquier otro lugar. Arica-Santiago queda más de 2.000 kilómetros, entonces cada viaje o cada visita significaba un viaje bastante largo. Imagínate lo que es eso. Y bueno, después llegado a Arica, teníamos que sacar sangre. Entonces, los jugadores en algún momento, claro, no les agradaba mucho, pero era un método de control que teníamos la posibilidad de hacerlo y necesitábamos hacerlo porque no estábamos ocupando GPS. En algún momento los notamos muy cansados, notamos que había un nivel de fatiga importante y bueno, los exámenes de sangre nos arrojaron los siguientes valores. Se analizó creatinquinasa, que es una enzima que está en sangre cuando hay mucha destrucción muscular. Los valores normales de esta enzima son de 170 unidades por litro a 200 unidades por litro. En deportistas pueden tolerar un poco más. Y nos encontramos con jugadores que estaban en 2029, en 2096, 916, todos muy por sobre los 200, que es el umbral tolerable. Entonces, claramente, había un componente que los estaba cansando mucho, o que lo estaba cansando demasiado, que había mucha destrucción muscular, más allá del entrenamiento. Y bueno, nos dimos cuenta que la creatinquinasa, esta enzima, subía mucho cuando nos tocaba viajar. Entonces empezamos a regular un poquito la carga las veces que teníamos que viajar, empezamos a hacer algunos ajustes, después ya nos encontrábamos con valores más normales. ¿Ya? 123, 186, 104, acá tenemos un caso que se nos escapó, pero bueno, fue uno, por suerte, ¿ya? Y que venía de una lesión y que le tocó integrarse rápidamente, entonces claramente vio afectada su creatinquinasa. Pero el resto ya teníamos el grupo normalizado. Entonces también es un método bastante óptimo para poder controlar la carga. Los exámenes sanguíneos te entregan mucha información. También hicimos otros exámenes sanguíneos con la misma muestra, obviamente. Podíamos analizar la testosterona en sangre. En este caso puse los jugadores más grandes, que es el rango que va desde los 26 años y más. La testosterona debiera estar entre 3 y 12, siempre mucho más cargada al rango superior para poder generar fuerza. La testosterona es la
hormona que ayuda en la generación de fuerza. Y puse ejemplo que estos jugadores, fíjate, todos estaban muy cercanos al rango menor, ya, casi fuera del rango. Entonces, también habían pérdidas de fuerza. Aplicados los planes remediales, ya, entre ellos regular las horas de sueño, que es muy importante para la producción hormonal, la alimentación, logramos subir con la mayoría de ellos los niveles de testosterona. Otro método de control que nosotros ocupamos bastante fue la saltabilidad, donde valoramos la fuerza. Acá también fue muy importante las evaluaciones periódicas de saltabilidad porque se pueden comparar unas con otras. Y fue importante evaluar de forma periódica porque nos dimos cuenta que podían haber algunas pérdidas de fuerza, ya producto de lo mismo. Fíjate, tenemos marcado en azul un squat jump, un salto realizado el 3 de marzo, el 15 de marzo, perdón, donde este deportista había alcanzado 28 centímetros de altura en ese salto, y lo más importante, la velocidad con la que despegó fueron 2,3 metros por segundo, es decir, está empleando esa fuerza para poder despegarse del piso y saltar. Si le comparamos con la evaluación después de julio, el 19 de julio, estaba exactamente igual. Hasta ahí nada muy preocupante, salvo que te deja la inquietud de que este deportista debía haber mejorado. Fíjate, cuando evaluamos el CMJ, que lo marqué con rojo ahora, este deportista tenía 520 milisegundos de tiempo de vuelo, eso es el tiempo que él estaba en el aire, 33 centímetros de altura, 2,5 metros por segundo la velocidad del despegue. Y fíjate lo que obtuvimos después, el 19 de julio. Ya, hubo una disminución significativa. Ya no se le va a 33, se le va a 32 y se le va a una velocidad de 2,51, algo menor. Entonces es un indicio de que algo estaba ocurriendo. Y claro, esto se confirma cuando vemos la evaluación del salto a Bálako, donde vemos que este jugador antes despegaba con 2,7 metros por segundo y ahora está despegando en 2,6. Y finalmente en el último salto, en el drop jump, vemos que ya no se elevaba a los 30,1 centímetros, se elevaba menos, había bajado mucho la tasa de fuerza aplicada, por eso se elevaba con menores velocidades. Y el tiempo de piso, que es el tiempo en que él está en contacto con el piso, había aumentado. Lo óptimo sería que baje el tiempo de piso, el tiempo que está en contacto con el piso, y que suba el tiempo en que está en el aire. Acá ocurre todo lo contrario. Subió el tiempo que estaba en contacto con el piso y bajó el tiempo en que estaba en el aire. Bajó también la altura. Por lo tanto, esto me indica que hubo pérdidas de fuerza, ¿ya? Producto del mismo fenómeno. Mucho viaje, mala calidad del sueño, entonces es importante hacer evaluaciones y controlar la carga para poder ir corrigiendo de forma inmediata y no insistir en el error que te puede llevar al fracaso y finalmente la pérdida del objetivo. Otro control que hacíamos bastante era el de hidratación, y es una forma bastante económica de poder calcular si es que tus jugadores están hidratados o no previos a un partido. Acá lo hacíamos mucho cuando íbamos de visita en los hoteles. Acá lo que se hace es ocupar un refractómetro, que esta pequeña máquina que está acá, en la que yo estoy mirando acá. Lo que se hace básicamente es tomar una muestra de orina a los jugadores, ¿ya? Puede ser en un vaso de tergopol, de lo que tú quieras, ¿ya? Es solo una muestra, y tú vas a colocar un par de gotas de esta muestra en el refractómetro. El refractómetro tiene dos lentes, tiene una tapa acrílica de vidrio y también tiene ese cristal de color azul que se ve allí, que es donde se aplica la muestra. Una vez que se aplica la muestra de orina, se baja la tapa de vidrio y se coloca contra la luz. Por eso estoy mirando hacia arriba, permitiendo que entre el haz de luz para poder ver en el lente la escala que me va a mí a mostrar qué nivel de deshidratación tiene el deportista con su muestra de orina. Acá en el refractómetro se entregan tres valores, ¿ya? Uno de las proteínas que están botando por orina, que se mide en miligramos por decilitro. Está también la densidad de la orina, que es el valor que a mí me sirve para ver si hay deshidratación. Y también te entrega el índice de refracción. Solamente nos vamos a fijar en el segundo valor, que es la densidad de la orina. Lo que se considera normal en un deportista es que tenga de 1050 a 1030 miligramos por ml de orina. Si está bajo esto, ¿ya?
puede darse un caso de diabetes insípida, de glomerulonefritis, ¿ya? Y si es que está alto, ya puede ser principalmente por deshidratación. Bueno, en salud puede estar asociado también a diabetes, a estados febriles, pero en rendimiento nosotros lo asociamos inmediatamente a deshidratación. Entonces, si los jugadores inmediatamente tenían más de 1030 miligramos por ml, bueno, se le daba una recomendación de hidratación previo al partido para que pudieran llegar a los niveles óptimos, ya que es un factor muy importante. Acá tenemos algunos resultados de algunos jugadores. Yo marcaba siempre en color verde lo que estaba óptimo, en color anaranjado lo que estaba en zona de riesgo y lo que está en rojo en zona derechamente peligrosa. Ya, la deshidratación también es un componente importante para las lesiones. Mientras más deshidratado, más riesgo de lesión hay. Entonces, había que hidratar rápidamente. Idealmente, todos los jugadores siempre estuvieron en buenos niveles, ¿ya? En salvos casos aislados, como se ven acá, había cierto nivel de deshidratación, pero era importante corregirlo antes del partido porque, como ya mencionamos, es un factor determinante en el rendimiento. Y eso también ayuda bastante a controlar la carga de entrenamiento. Para ir finalizando, quiero compartir esta imagen que a mí me indica bastante. Esta imagen es en África, un niño jugando billar, jugando pool, donde, si yo la analizo bien, ¿ya? Ellos no tienen ninguna excusa para dejar de jugar billar, jugar pool. No hay excusas materiales para poder dejar de jugar. A ellos nadie les dijo que no podían jugar. Sin embargo, se la ingeniaron, buscaron la forma de poder crear una mesa, crear un taco, crear las bolas y poder entretenerse y hacer la misma. Me gusta esta imagen porque ejemplifica exactamente lo que yo pienso que es, por muy humilde que sea el club, por muy pocos recursos que uno tenga, ¿no? Nunca puede ser excusa no tener los materiales para no hacer las cosas. En este caso, yo no tuve los GPS disponibles para poder llevar un trabajo como a mí me hubiese gustado, pero no era excusa no hacerlo porque no tenía el GPS. Lo que tuve que hacer inmediatamente fue buscar la forma de poder cuantificar la carga para poder llevar un proceso exitoso. Esta imagen para mí refleja eso, ¿ya? No buscar excusas en lo material y sí buscar siempre la forma de poder hacer las cosas. Quizás no va a estar siempre con los más altos estándares tecnológicos, pero finalmente con mucho ingenio se pueden hacer las cosas y se obtienen los resultados que uno espera. ¿Ya? Gracias a Dios tuvimos los resultados que nosotros buscábamos, tuvimos nuestro justo premio, pudimos salir campeones, pudimos ascender, pero fue por un trabajo mancomunado, tanto cuerpo técnico como directivo y principalmente los jugadores, que son los que finalmente llevaron el peso de todo. Y bueno, eso es la presentación de hoy, espero que haya sido de su agrado, así que vamos a abrir una ronda de preguntas para poder hacer un intercambio de conocimiento, que es la parte más apasionante de cualquier charla. Muchas gracias. Cristóbal, ¿estás ahí, Cristóbal? Sí, aquí estamos pendientes. Pero dale, Mayorga. Voy Sí, señor. Dale, Mayorga, eh, dale las preguntas. el profesor Dubán, vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas y por favor ya no acepten a nadie a la conferencia, ¿verdad? Hayan entrado 2 personas a última hora y respetemos el horario. Profesor Dubán Ramírez tiene la palabra. Habilite su micrófono y su cámara para sus preguntas. Muy buenas tardes a todos. Buenas Quiero tardes. saludarlos. Un saludo al profe Claudio Cartanesa a la distancia. Primero que todo quiero felicitarlo, profe. Y le voy a decir por qué. Porque yo creo que usted ha sido muy puntual y muy concreto en manifestar que podemos realizar nuestro trabajo quizás no muy científicamente, pero sí acorde a una planificación sin necesidad o si no se obtienen los implementos adecuados. Yo creo que esto nos permite no estigmatizar tanto de que si no se tiene el GPS o un Polar para poder llevar un control, no podemos hacer absolutamente nada o no podemos brindar la posibilidad de que una planificación se lleve a cabalidad. Lógico que existen sus márgenes de error, ¿no? Como en todo.
incluyendo los implementos o no teniéndolos. Pero quería felicitarlo por eso, porque a los compañeros o a las personas, y me incluyo yo, porque me ha tocado estar en clubes donde no se ha podido utilizar ninguna implementación científica para poder llevar el desarrollo de la misma, ni la valorización del avance o la evolución de tanto el jugador como del equipo. Así que lo felicito y nos está dando una muestra con mucha humildad de que si no tenemos los implementos no podemos hacer nuestro trabajo, no podemos crearnos como un gran profesional. Eso es importante y simplemente un aplauso para usted y muchas gracias por esa ponencia. Muchas gracias, Duan. Muchas gracias a todo el resto también. Vamos a ver si hay más preguntas a los compañeros que desean hacer sus preguntas. Aprovechar al profe Claudio con el tema de hoy para ver si levantar su mano para opinar, o luego si no pueden mandar sus preguntas al chat interno y vamos a estar con el profesor Raúl Mayorga, el profesor Marcos Roya también dándole lectura a las preguntas. Tenemos al profesor Horacio Londoño. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gusto noches. saludarlo, un placer estar con usted nuevamente. Al profe Claudio, muchas gracias, hombre, y me alegro mucho escuchar ese tipo de ponencias. Profe, en la microestructura, Seirulo ya no está hablando de 6 estructuras, 6 microestructuras y no de 8. Agregó la estructura mental y la estructura biológica, que refiere al manejo de la fuente energética. ¿Cómo puede afectar ahí lo que nos acabas de exponer? La parte, sobre todo esta de la estructura biológica. Sí, la bioenergética es una ciencia que va ligada en todo momento también a lo metodológico, ¿ya? Entonces no se puede desligar. Lo que hace Seirulo es puntualizarla, es decir, esto no hay que olvidarlo, porque caemos muchas veces en el error de, a través de los componentes de la carga, tanto volumen, intensidad, pausa, aislarlos y olvidarnos de que esa carga externa responde a una carga interna, y aquí el componente biológico, es decir, si yo tengo 30 o 35 segundos de estímulo intenso, voy a estar generando lactato. Si estoy generando lactato, estoy desgastando los depósitos de glucosa. Por lo tanto, si los quiero reponer, tengo que tener pausas mayores a 2 a 3 minutos. Ese es un componente energético que está implícito. Y lo que hace Seirulo es recordarnos que ese componente no se puede olvidar, ya que no tenemos que desligarnos de la ciencia. Y eso es un punto que los preparadores físicos muchas veces nos hemos desligado y que por suerte en la última década hemos estado recuperando, integrando las ciencias de la bioenergética y de la biología a el entrenamiento deportivo. Entender cómo funciona un metabolismo aeróbico, cómo funciona un metabolismo anaeróbico láctico, y ese tipo de fenómenos hay que tenerlos siempre presentes. Y lo otro, las estructuras socioemocionales también son importantes porque son las que finalmente hacen estas pequeñas asociaciones en lo grupal que termina condicionando el resultado. Y eso también se logra desde la metodología. Muchas gracias, profe. No, nada, Horacio. Un abrazo. Profesor Nahum Martínez, tiene la palabra. Abrite su cámara, por favor, y su micrófono. Gracias, buenas tardes, profe. Un Hola, saludo. buenas tardes. No, me ha parecido, creo que comparto el criterio del profe Duván. Hoy en día, pues, sabemos la realidad de nuestros países y sobre todo nuestras ligas de primera y segunda división en Honduras, pues la debilidad que existe en cuanto al acceso a la tecnología. Creo que lo ha abordado de una parte muy pedagógica y didáctica en cuanto a la evaluación de la carga, ¿verdad?, del trabajo. Mi pregunta va a esa investigación que usted tiene en cuanto a la escala que da de Jens Sole. ¿Tiene algún, cuando ya usted la estructura, o sea, cuando ya la tiene, usted saca la carga según la fórmula, ¿hay algún índice donde me dice a mí cuál es el porcentaje de trabajo que debo tener a la semana? Claro, una escala de valoración. Todo lo que esté sobre 18 unidades de carga se considera fuerte, un trabajo intenso. Ya, recordemos que la unidad de carga es una unidad que nos explica qué tan intensa fue la sesión o la tarea. Ya, es un indicador de intensidad. Todo lo que esté sobre 18
es muy intenso. Lo que está entre 18 y 13 ya viene siendo una carga relativamente intensa, lo que está bajo 13 ya es una carga ligera. Entonces, nosotros un día previo al partido no podríamos tener una carga superior a 13 unidades, ¿ya? Porque eso significa que no estamos respetando el proceso o el fenómeno de la supercompensación para que el cuerpo descanse y se produzcan las ganancias físicas, o la óptima recuperación. Lo mismo un día martes o un día miércoles, que es cuando tenemos que aumentar el nivel de trabajo. No podemos tener pocas unidades de carga. Tenemos que tener por encima de las 18 para que vayamos acorde al modelo de curvas propuesto por Seirul. Esa es una buena forma, un buen método de valoración de carga. Y si me pides a mí una recomendación, yo creo que hoy en día es mucho más óptimo utilizar la percepción subjetiva del esfuerzo, que es la escala de Borg, que es bastante más fácil y tiene una correlación mucho más fiable con la evaluación de GPS. Entonces, si me preguntas a mí, yo en mi próxima experiencia prefiero ocupar en una primera instancia esa y también ocupar de forma paralela la unidad de carga propuesta por Jean Solé. No creo que sean excluyentes una de otra. Si llevan los dos controles, mucho mejor. Ok, gracias, profe. Y lo otro, ¿dónde podemos acceder a su investigación? ¿Alguna página que usted tenga publicada el artículo científico de su investigación? No, generalmente yo saco todas las publicaciones científicas de PubMed, que son páginas de investigaciones serias, ¿ya? O de páginas que estén en español también, como sobre entrenamiento, y revistas científicas que tengan buena reputación, que sean de alto impacto, para poder sacar investigación fidedigna. Esas que mostré son de ahí. Ok, gracias, profe, muy amable. Un Nada, saludo y no. éxito. Ok, ¿alguien más que desea hacer una pregunta? Con tu permiso, Cristóbal. Sí, Raúl, dale. Sí, buenas tardes acá, profe Claudio. Un abrazo y felicidades también por la ponencia, muy, muy interesante y muy entendible. Gracias. Por tu experiencia, sí, a la orden. Por tu experiencia, la evaluación de la orina, ¿cada cuánto se debiera de realizar en un club, profe? Si tuviéramos los recursos humanos para poder ¿Se hacerla... oyó o no? Sí, perfecto. Si tuviéramos los recursos humanos para poder hacer eso todos los días de entrenamiento, fantástico, porque es un indicador también de cómo yo voy a entrenar y voy a estar desgastándome en niveles de hidratación o deshidratación. Entonces sería una información muy útil de poder tenerla antes del entrenamiento. Por problemas logísticos, ¿ya? Y recursos humanos, en mi caso no lo pudimos hacer siempre. Entonces optamos por hacerlo siempre el día antes del partido y en la concentración, horas previas al partido, para poder tener ese margen, ¿ya?, de reposición de líquido en caso de que estén deshidratados. ¿Ya? Esto es un hábito. Ellos en las primeras evaluaciones no estaban nunca bien hidratados, ¿ya? Y bueno, con el pasar del tiempo se fueron acostumbrando y después si yo veo el paño completo o la hoja completa de hidrataciones, veo que en un comienzo estaban más cargadas hacia el color rojo y ya después de cierto tiempo ya empezaban a aparecer los valores de color verde. Y eso me da a mí un indicador de que estaban tomando conciencia de lo importante que es la hidratación. Ahora, si me preguntan a mí, lo ideal sería poder hacerlo cada entrenamiento, pero eso siempre y cuando cuentes con el recurso humano, el personal que lo pueda hacer, porque que el preparador físico o que el técnico estén involucrados en esa tarea, más todo lo que tienen que hacer, finalmente terminas perdiendo el foco de lo que realmente se tiene que preocupar. Entonces, por eso es bueno tener más gente disponible. Si se puede hacer así, fantástico. Si es que no, yo creo que una buena alternativa es hacerlo el día previo al partido. Sí, porque prácticamente me contestaste la siguiente pregunta que iba a hacer. ¿Cómo fue la experiencia por primera vez? Porque aquí lo más importante es la hidratación de nuestros atletas. Entonces, ¿cómo fue la experiencia la primera vez que se aplicó esta evaluación? Y ya después, ¿cómo resultó? ¿Qué beneficios tuvieron ustedes ya en el alto rendimiento? En este caso, con el atleta, en el tema principal, que es la hidratación.
en una primera instancia, tuvimos que ser bien autoritarios y apelar al bolsillo del jugador. Dijimos, bueno, si es que estamos sobre 1030 unidades por litro, va a haber una multa económica. Y eso al jugador no le gusta. Entonces, por ahí partimos creando el hábito. Ya después no era necesario ni siquiera explicarles que había una multa. De hecho, nunca la cobramos. Pero era para asustar un poquito, que crearan el hábito las primeras semanas y después de eso ya la verdad es que no había problema y el jugador termina entendiendo que todo es por un bien común, por el bien de ellos y por el bien del grupo. Y que es porque estamos buscando ir en dirección hacia el objetivo y todas las variables que a nosotros nos sirvan para poder encauzar ese objetivo se van a ocupar. Y en ese caso lo entendieron de buena manera. Pero claro, en un comienzo les costó un poco la dinámica de cómo hacer esto, pero como todo es costumbre. Ya después no había ningún problema, ellos solo se acercaban a pedir su vaso, hacían la muestra, ya después era un proceso súper normal. ¿Ya? Como todo comienzo, tiene un periodo de adaptación, pero después la dinámica funcionó bien. Gracias, profe, muy amable. Nada, profesor Raúl. Bueno, no hay en el chat. Raúl, ¿no viste? No, ¿verdad? Yo, Cristóbal. Sí, Joya. Sí, perdón, es que no miré dónde levantar la mano, pero no la encuentro ahí nada. Dele, y de ahí vamos con Rafael Zapata, ahí después. Sí. Profe, mucho gusto, Marco Antonio Joya le saluda. Gracias por compartir con nosotros. La pregunta está en función de la dinámica de las cargas que ustedes mostraron ahora. ¿Tienen ustedes algunos parámetros estandarizados ya en función de eso en los clubes de primera división o a nivel de selecciones nacionales? En cuanto a estandarizado, no sé a qué te refieres. Yo creo, supongo. Bueno, perdón, sí, la sería en función de del perfil del jugador chileno o en el sentido de las evaluaciones que habrán hecho. Por ejemplo, tenemos un jugador chileno con este perfil de capacidad ventilatoria tanto, VO2 máximo tanto, etcétera. Entonces, en relación a eso, la dinámica de las cargas está en función de algún perfil ya estandarizado del jugador chileno. Perfecto, ahora sí entendí bien la pregunta. Sí, hay ciertos niveles que tiene que cumplir cualquier jugador profesional. ¿Ya? Todos tienen que estar con un consumo de oxígeno sobre 50, 55 ml kilogramo minuto, ya que es lo óptimo para un jugador profesional. A partir de ahí sabemos que tiene una base aeróbica óptima para poder trabajar otras cosas. El jugador que no lo tenga tiene que trabajar mucho sobre el consumo de oxígeno para poder hacer la base aeróbica y desde ahí trabajar. Ya, entonces, a ese hay un parámetro objetivo. La saltabilidad es lo mismo. Todos tienen que estar sobre 30 centímetros o 35 centímetros, por lo menos en el squat jump, que es algo básico para poder generar fuerza en el fútbol y a partir de ahí trabajar. Son pisos que vamos proponiendo para que el jugador parte desde esa base y sabemos que desde el punto de vista físico tiene que rendir. Pero tienen ya algunos estándares del jugador chileno, profe, en ese sentido, de ese tipo de evaluación. Por ejemplo, el jugador chileno anda en este rango en función de los aspectos ambientales de Chile, por ejemplo. Entonces, hay ustedes ya en esa, para el fútbol profesional de Chile, tienen, es decir, un perfil ya de evaluación del jugador chileno, o aún no. Un estándar de manera formal, hecho un perfil somatotípico o biotipológico, no está hecho. No está hecho. Ahora, en valores antropométricos, por ejemplo, sabemos que en el alto rendimiento, un jugador de fútbol, no debe estar por bajo el 50% de masa muscular. Hay cualquier deportista en realidad. Entonces buscamos de ahí hacia arriba. Ahora, hecho como un perfil somatotípico, no, eso no está hecho lamentablemente. Sería muy bueno hacerlo, no solamente en Chile, sino que en cualquier parte. Claro. Pero sí hay valores básicos para poder decir que este jugador físicamente debiera rendir en el alto rendimiento. Ok, gracias, maestro. Perfecto. El profesor Rafael Zapata y luego Mayorga con la pregunta del chat después de Rafael Zapata. Le escuchamos. Hola, profesor. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Primero, felicitarte, decirte que ver este tipo de exposiciones, la verdad es que lo único que hace es ponerme muy contento y orgulloso de poder trabajar contigo hoy. Para los que no saben, con Claudio
Este año empezamos juntos una dupla técnica en una universidad en Santiago, en Chile. Así que ver el nivel de exposición y todo, lo único que hace es ponerme muy contento y orgulloso de tu trabajo. Muchas gracias. Y mi pregunta va ligada hoy día al contexto que estamos viviendo todos, y con respecto a lo que tú expusiste, saber cómo nosotros podemos acercar estos parámetros de entrenamiento a la contingencia, con respecto a conocer las intensidades de trabajo de los jugadores, de no tener el acceso a las mediciones y tener que igual estar vinculado al rendimiento que ellos tienen en los entrenamientos a través de una pantalla, y también el tener que preocuparse además de lo que podría suceder con futuras lesiones, pensando en que los trabajos están alejados de esta realidad de la cancha. Bueno, la pregunta tiene varias partes, vamos a ver si la podemos responder de a una. Lo primero que uno busca con estos trabajos a través de la pantalla, por la contingencia que estamos viviendo, es tratar de hacer el énfasis en dos aspectos. El primero es el trabajo preventivo. Eso es fundamental porque a la hora de volver puede que haya una tasa de lesión más alta, ¿ya? Se ha hablado mucho de que es así. Yo a través de los datos no he encontrado información de que sea así, pero pudiese ser. Entonces, para ir un paso adelante, el trabajo preventivo creo que es fundamental y eso no se debe dejar de hacer. Estamos hablando de contracciones isométricas, trabajo de musculatura profunda, trabajo de musculatura como por ejemplo isquiotibiales, abductores, aductores, que son musculaturas que sufren bastante, ya, con los sprints, con los frenos, con las aceleraciones. Ese tipo de musculatura hay que tratar de estimularlo a través de trabajos preventivos. Eso por una parte. La segunda parte va más enfocado a lo metabólico, ¿ya? A los sistemas energéticos que tiene un jugador de fútbol. Y es por eso que también estamos haciendo métodos Tabata, métodos intermitentes, para poder favorecer las dinámicas energéticas del jugador de fútbol. Que trabaje su metabolismo anaeróbico láctico, que trabaje su metabolismo aeróbico, lo anaeróbico aláctico también. ¿Ya? Estamos haciendo el énfasis también en trabajos pliométricos. Entonces, todo eso tiene que ir en conjunto a través de distintos ejercicios no futbolísticos, ¿ya? Más ejercicios de carga general, a través de la pantalla, pero que nos van a ayudar a hacer una base para que cuando toque volver no haya tanta lesión y además respondan a las dinámicas energéticas del fútbol. Y ahora la última parte de la pregunta es que una vez que se vuelva, lo más normal es que la sensibilidad ante los gestos técnicos no sea la mejor. Por ahí yo vi un video de Cavani cuando estaba volviendo al Paris Saint-Germain y claro, controlaba el balón, le quedaba largo, le pegaba, la mandaba a las nubes. Entonces, ese tipo de gestos técnicos claramente va a costar un par de semanas asimilarlo, pero es lo más rápido, ¿ya? Porque el sistema nervioso reconoce rápidamente cuando un movimiento fue adquirido y en el momento de volver a retomarlo se va a demorar un par de semanas, una semana, un par de días con mucha suerte para poder llegar a los niveles normales, que eso va a ser lo que se va a perder, pero que no cuesta retomar. Lo que creo que sí puede costar retomar un poco es la toma de decisión, ¿ah? Es la velocidad mental que tiene el jugador de fútbol, porque todo este tiempo ha dejado de recibir esos estímulos, de estar con los compañeros, de tener oponentes, de decidir qué hacer con el balón, de decidir si ocupo un espacio, si paso por la espalda, si genero una diagonal. Todo ese tipo de movimientos que es la inteligencia del juego, va a costar un poco retomarla, creo yo, porque es lo que se ha dejado de hacer, ¿ya? Más que lo físico. Lo físico yo creo que se recupera, no hay ningún problema. Va a costar mucho más lo otro. Y eso es la urgencia que hay de volver a entrenar rápidamente de forma colectiva, ¿ya? Porque esta toma de decisión se va a retomar en la medida que retomemos el trabajo colectivo. De forma aislada no lo vamos a poder hacer porque el fútbol es un deporte de conjunto. Muchas gracias, Claudio. No. Sí, tenemos una pregunta en el chat interno, profe Claudio, y esta la hace el profesor Elvin Eloy. Las unidades de intensidad, punto 4, punto 6, punto 8, punto 9, para las tareas generales, dirigidas, específicas y competitivas, respectivamente, ¿qué referencia se toma para considerar estos valores? Creo que ya la habías contestado, pero sería bueno repetirla.
Sí, bueno, es 06, 04, 06, 08, 09. Es el valor que se otorga según la toma de decisiones que tenga la tarea o según lo complejo que sea tomando decisiones. ¿Ya? Lo general tiene una menor valoración porque obviamente no hay una cantidad de estímulos suficiente que hagan el estrés a nivel cognitivo. Entonces, como yo no estoy tomando decisiones, algo bastante simple, llevo y lo hago. ¿Ya? Pero en la medida que involucro una mayor toma de decisiones, ¿ya? Una mayor actividad cerebral al momento de estar en la tarea, empieza a complicarse y a subir el nivel de complejidad de esta tarea. Y es por eso que se le otorga un índice mayor. ¿Ya? Pero está dado principalmente por eso, por la cantidad de tomas de decisión que tenga dicha tarea. Una tarea 09, que es prácticamente replicar la competencia, replicar el juego, un partido, es bastante complejo porque estamos respondiendo a distintos estímulos todo el tiempo. Tanto estímulos propios de la posición, del rival, de cómo me estoy parando en el campo, de qué hacer cuando me llega el balón. O sea, estoy decidiendo todo el tiempo. Mi cerebro no para de trabajar en todo el tiempo. Por eso se vuelven más complicadas esas tareas. ¿Ya? Sin embargo, el otro extremo es una tarea bastante fácil donde yo llego y ejecuto un ejercicio más analítico, ¿ya? Más ortodoxo. Eso tiene una menor complicación. Aquí radica un mayor índice, un menor índice. ¿Ya? Eso es lo propuesto por Jean Solé. Bien, por el chat también, profe, Gernaldo Adinolfi dice: felicitaciones, profesor Claudio, demostró que hay que estar preparados para cuando tengamos, me movió, cuando tengamos o no materiales para hacer crecer en nuestras tareas. Es complejo porque, como dijeron por ahí, la realidad nuestra, en la mayoría de los clubes, no es de una riqueza en cuanto a infraestructura, en cuanto a materiales, en cuanto a todos estos recursos que necesitamos nosotros para poder desenvolvernos de la mejor manera. ¿Ya? Y es por eso que hay que buscar alternativas. Yo creo que el cálculo de unidades de carga y el cálculo de la percepción subjetiva del esfuerzo es una buena manera que no tiene ningún costo. A poder aplicarla para regular la carga y poder cuantificar la carga. Si a eso le asociamos la posibilidad de poder tomar control de orina, que es un dispositivo bastante económico, no cuesta más allá de $20. También otros dispositivos que pueden utilizarse para poder controlar la carga. En mi caso, yo de forma personal tengo una plataforma de saltabilidad que la ando trayendo hace muchos años y que me ayuda bastante con las evaluaciones. También tengo la posibilidad, en este caso, en este club que estuve, de poder tomar exámenes sanguíneos, pero si no tenemos esas opciones, yo creo que hay que buscar la manera de poder evaluar, y en ese caso, repito, el cálculo de unidades de carga, la percepción subjetiva del esfuerzo, son buenas maneras de poder cuantificar la carga y tratar de ir en buena dirección. Así al final es eso. Cuantificar la carga es buscar la información que me estén entregando los deportistas para poder saber si es que voy bien encaminado o no. Y eso no se puede dejar de hacer. Perfecto. Otro profesor Naúl también manda sus felicitaciones por su ponencia y por su conocimiento. Así es que, no, Claudio, bueno, no hay más preguntas, no hay más participación. Queremos darte las gracias por estar el día de hoy con nosotros en ese tema importantísimo, ¿verdad? Y una amplia explicación en cuanto al modelo, a estas que a veces la tecnología no es un impedimento para no poder realizar el trabajo. Realmente, muchas gracias, felicitarte y tus palabras antes de podernos despedir en oración. Primero que todo, darle las gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno compartir conocimiento con colegas, más si es que es a través de estos dispositivos que nos permite llegar a otros países también. Entonces, para mí también es un orgullo haber participado de su agrupación, de haber expuesto lo que uno está haciendo, y también darle las gracias en este caso, a todos los profesionales que se han conectado y que han estado atentamente siguiendo una charla desde mi posición muy humilde, mostrando lo que uno puede hacer
y lo que hemos aprendido con el tiempo, y siempre es bueno compartir eso, tratar de no ser tan cerrado con los conocimientos. Creo que el conocimiento es parte de todos, hay que ponerlo a disposición, y dentro de lo que a mí me corresponda, yo encantado de poder compartir, de poder conversar con ustedes. Iván, que fue quien me contactó, siempre hemos tenido una relación cibernética por la información que circula a través de las distintas plataformas digitales. En YouTube ahí tenemos varios links con mucha información donde también está a disposición de todos, así que dale las gracias a usted, darte las gracias a ti, Iván, por el contacto, y espero poder estar participando de estas charlas con mayor frecuencia y poder escuchar también a los expositores que ustedes tienen allá en Honduras, que la verdad que yo sé que hay bastante calidad también, así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y Iván, tu palabra para el profe Claudio, antes de podernos despedir con la oración. Y agradecerte. ¿Va? No, yo contribuyo con el colegio en lo que puedo, donde detecto mucha excelencia, y el profesor Claudio, yo le he dado seguimiento desde hace un tiempo de sus ponencias, sus conferencias en YouTube, en Instagram, en Facebook, y es un gran profesor, y con la orientación a lo físico, que muchas veces nos vemos débiles en ciertas situaciones con nuestras ligas menores, base de fútbol base. Muchos entrenadores de segunda nos vemos con esos déficits, no tener un preparador físico, que tenemos mucha carencia de eso. Y yo creo que alguien nos venga a dar un conocimiento para tener una idea de cómo trabajar, de no ser ignorantes de una situación de entreno. Por lo menos estos conocimientos nos vienen a afianzar un poco algunas formas de poder trabajar con los niños, evaluaciones físicas que no tenemos herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Y gracias a lo que el profesor nos vino a aportar hoy, yo muy agradecido con él, haber aceptado, al colegio también haber aceptado que el profesor nos diera esta ponencia, y esperemos tenerlo porque él es muy amplio, tiene mucha amplitud en muchos sectores de los métodos, los trabajos físicos, las cargas, y eso nos ha venido a ayudar mucho a un mejor aprendizaje. Se lo agradezco, profe Claudio. Ya sabe, aquí en Honduras tiene un hermano, y cuando usted quiera venir. Muchas gracias, lo mismo para ustedes, muchas gracias también por la invitación, a todos. Muchas gracias. Y a buen lugar lo está invitando, profe, a buen lugar lo está invitando. Se invita a la bella, pura playa, puro mar, el Caribe. Aquí a Colombia también tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Por ahí vi unas fotos del trabajo de Iván, y la verdad que los paisajes son maravillosos, así que apenas se pueda, vamos a dar una vuelta por allá. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe, y antes de despedirnos nos vamos con la oración. Profesor Marco Joya. Cristóbal, ¿Sí? Cristóbal, disculpa. Dime. Solo preguntarte, ya que estamos aquí varios, mañana vamos a tener la oración a las 6 de la mañana, como quedamos el miércoles. Correcto, así es. Todos están invitados. Mañana a las 6 de la mañana, la cadena de oración, para orar por todos nosotros, ¿verdad? Por todos los compañeros que han estado padeciendo de esta enfermedad, y los otros que se han recuperado. Darles también gracias a Dios por eso. Gracias, que los esperamos el día de mañana a las 6 de la mañana, ¿verdad? Para la cadena de oración de todos los miércoles. Gracias, que Okay. Y aprovechando también para invitarles el día de 3 a 5 de la tarde, la Asociación de Preparadores Físicos de Honduras se les va a mandar mañana la invitación. Tenemos el tema, la importancia de la hidratación y cómo realizarla. La importancia de la hidratación y cómo realizarla. Ahí vamos a estar mandando la invitación para el día jueves. Ok, gracias, Raúl. No sé si estás con nosotros todavía el profesor Marco Joya, para que nos puedan despedir. Aquí está. Gracias, Señor, te alabamos y damos las gracias, Padre, por este día, por darnos la oportunidad de compartir con este gran conferencista, Dios, que tú has usado en esta tarde-noche. Te pedimos tu bendición de manera especial para su vida, que tú le cubras, le guardes, bendecimos su familia, Dios, y gracias por esos conocimientos que ha compartido con nosotros. A cada uno de los que ha estado, Dios, en esta plataforma virtual,
Y aún aquellos que no pudieron estar, Dios, los ponemos en tus manos, que son parte del Colegio Nacional de Entrenadores. Gracias por usar esta plataforma para podernos conectar y poder compartir, Dios, como profesionales, este tipo de conferencias. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día. Te alabamos, Señor. Queremos honrar y glorificarte a ti, de corazón, palabra y de pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús te amamos, te alabamos. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Amén. Buenas noches. Nos encontramos mañana a las 6 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga y los guarde. Iván, me da el contacto del profe, me lo manda. De todo. Iván Canales. Yo se lo envío, profe. Vaya, gracias. Su teléfono. Y todo. Me too. A todos. Muito obrigado, tá bom. Tá bom. Hoy no hubo nada. Profe Cristóbal, Diga. le hacía la pregunta al profe, si el profe Rommel después puede hacer llegar la grabación de la conferencia o el link para poderla acceder. No le escuché bien. No, que el profe Rommel hizo la grabación, entonces sí puede mandar el link para volverle a escuchar. Ahí nos está escuchando Rommel. Rommel, confirma, hijo. Seguro lo dejó grabando. Es que es la hora de la cena, ¿de qué? Creo que sí. Está haciendo la cena. Ronnie Morales, Bueno, me llama, por favor, para El Chato una pregunta. ¿Qué horas ahorita o...? No, después, que ya vendimos todos los camarones que me mandaste, ocupo más. Ah, ¿no quiere venir a dar su vuelta al barco? No. Le presto uno. Ya te va a llamar el Chato, Raúl. Uy, no. Ey, Chato, ¿qué se ha hecho, Cristóbal? Chato está loco. Qué gran descubrimiento hiciste. Ya días, Gran dije, descubrimiento. profe Mayorga. Sí. Ya días, está loco. 5 años lo soporté. Dale, pues. Vemos. Buenas noches. Vemos mañana. Gracias. 6 de la mañana a todos. Vamos a ver si se levantan. Ok. 6 de la mañana, hay desayuno gratis. Desayuno gratis. Ahí les mando un combo a cada uno. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Locos. Ok, cuídense. Buenas noches.